Buen día, bienvenidos. Esta es una charla, una de estas pláticas que de pronto me gusta hacer para compartir algo de lo que he aprendido, de lo que estoy aprendiendo. Debo afirmar que todo está en movimiento, todo el tiempo, todo está en movimiento. La naturaleza del universo es esa, el movimiento y el cambio. Esta clase la quiero enfocar en dos puntos que creo que son importantes. Uno es las creencias y el otro es una consecuencia de eso. Y ya hablaré un poquito más, de hecho, más abierto, más extendido sobre ese otro punto. Primero, las creencias. Todo es una creencia. Te recomiendo que hagas algo. Consíguete un cuaderno limpio para que le dediques esas hojas en blanco a un análisis personal. De aquí en adelante ese cuaderno te va a servir para que escribas muchas cosas sobre ti. En la primera hoja te pediría o te pido que escribas una pregunta y esa pregunta es ¿quién soy? No respondas esa pregunta. Pocas personas tienen una verdadera respuesta a esa pregunta. Entonces, todavía no la respondas. Te van a llegar después ideas sobre cuál puede ser o cuáles pueden ser las respuestas. Permítele a la tranquilidad, a la claridad que llegue antes de que cedas a los impulsos de responder esa pregunta. Después, en una hoja siguiente, escribirás otra pregunta. Esa pregunta es, ¿cuál es mi nombre? Y entonces escribes tu nombre. Ya irás comprendiendo más sobre tu nombre también. Aquí sí puedes dedicarle más tiempo, mucho más inmediato, porque la siguiente pregunta es, ¿cómo es esta persona? Yo habría escrito, mi nombre es Víctor Acevedo. La siguiente pregunta que habría puesto inmediatamente después es, ¿cómo es Víctor Acevedo? Y entonces empiezo a escribir todo lo que se me venga a la mente de esta persona que estoy tratando de entender a través de la observación. Hay que ser muy honestos, muy humildes y muy honestos con esta descripción o esta lista de características que estemos escribiendo sobre esa persona. Este es un ejercicio. Ahora, volviendo al tema de esta plática, todo lo que tú escribas sobre esa persona que tiene ese nombre, que es tu nombre, todo eso es una creencia. Ese es el tema de uno de los dos temas de esta plática. Y eso me da pie para meterme al otro tema. Todo lo que tú escribas de esa persona, bueno, malo, cualidad, defecto, actitud, emociones, profesión, género, porque tú puedes decir, soy hombre, soy mujer. Todo lo que tú escribas, que al final es una creencia, en principio y al final es una creencia, eso es lo que identifica a la persona que tiene ese nombre. Esa persona con ese nombre es un personaje. Ese es el otro tema. El primer tema son las creencias. El segundo tema es el personaje. En realidad esa persona con ese nombre no eres tú. Es un personaje. Y es un personaje que ni siquiera creaste tú. Fue creado. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Cierra tus ojos un momento. Olvídate del cuaderno y olvídate de la pluma y olvídate de lo que estuviste escribiendo.
Si es que lo has estado haciendo, cierra tus ojos un momento mientras te cuento un pequeño cuento. Para que este cuento tenga eficiencia, se vuelva eficaz, te voy a pedir que utilices el poder de tu imaginación y visualices. Imagínate, cierra tus ojos, respira, tranquiliza. Imagínate dentro de este sueño, dentro de esta historia que estamos creando. Ahí es donde todo va a suceder. Ahora mismo estás usando tu imaginación y tu visualización. Dentro de tu visualización, imagínate que abres los ojos. Y cuando abres los ojos, todo lo que ves te es desconocido. El lugar en el que estás te es totalmente desconocido. Nada parece familiar. Nada se parece a algo que hayas visto o donde hayas estado. Ahí en ese lugar hay una persona y esa persona habla, te está diciendo algo. Crees que te está diciendo algo porque te está mirando mientras lo repite, pero no lo entiendes. Lo repite constantemente y hace algunos gestos mientras repite eso. Entonces te das cuenta que te está llamando, te está nombrando. Eso que repite constantemente, ¿lo entiendes? Es un nombre, aunque tú no reconoces ese nombre y no te identificas con ese nombre. Abriste los ojos, no viste nada conocido. Esa persona que estaba ahí tampoco es conocida. Eso que te está diciendo y que sientes, que te das cuenta que es un nombre, tampoco lo reconoces, no recuerdas nada de eso. Y no recuerdas nada sobre quién eres. Pasa mucho tiempo. Pasa mucho tiempo en esta historia. Y ahora todo te es conocido, ahora todo te es familiar. El lugar en el que vives lo reconoces y lo sientes tuyo. Las personas que habitan ahí son tu familia. Buenas personas. Te han educado o te han dado conocimientos, te han compartido sus conocimientos. Has aprendido sobre ese lugar, has aprendido sobre las costumbres de ese lugar. Se te han dado actividades, se te han dado oportunidades, has decidido caminos. Pasa mucho tiempo y un día sueñas. Y en ese sueño recuerdas un momento en que abriste los ojos y no reconocías nada. Y después de ese sueño piensas, yo era algo, yo era alguien antes de todo esto. Inhala profundo. Retornas a tu lugar. Aquí se termina el ejercicio de imaginación y visualización. Si quieres quedarte con tus ojos cerrados, está bien. Si quieres abrir tus ojos, está bien. Volvemos a la plática. Lo que quiero, lo que quería con este ejercicio es que tuvieras la oportunidad de sentir a través de un pequeño cuento, de una pequeña historia, lo que es un personaje. Como en las novelas, los escritores crean personajes.
En esta historia, en la historia de cada persona, hemos estado creando personajes. Hemos estado escribiendo las cualidades, los defectos, las características de este personaje. Tú has estado narrando tu historia, has estado creando tu personaje. Escribiste en tu cuaderno tu nombre y después pusiste la pregunta, ¿quién es esta persona? Y escribiste o vas a escribir características, cualidades, historia, actividades, todo lo que corresponde a esa persona. Todo eso es la descripción de un personaje y tú lo estás escribiendo. Y si deseas, podrías escribir dentro de esa descripción otras cosas que todavía no es ese personaje, pero que puede llegar a ser ese personaje. Todo lo que has escrito es una creencia. Todos llegamos a este mundo dentro de mi perspectiva y dentro de mi entendimiento y dentro de mis creencias, porque creo en la reencarnación y creo que las almas trascienden estos espacios de vida y se mueven, transitan durante mucho más tiempo. Pero cuando llegamos a esta vida, llegamos sin memoria y comenzamos. Y se nos da un nombre y se nos muestra un lugar en el que vamos a vivir y empezamos a convivir con otras personas y creamos una descripción de personaje. Voy a utilizar ahora estas metáforas o esta forma de aprendizaje sobre el personaje para también tratar de quitarle los mitos a un concepto que nos está dando lata o que le da lata a la mente, y es el concepto del ego. El ego no es algo malo, el ego es una herramienta más que tenemos a la mano para poder seguir actuando en la vida. El egoísmo es la atención hacia uno mismo, la atención que el personaje le pone a ese mismo personaje sin darse cuenta de lo que hay afuera. Acuérdate que cuando ponemos la atención en algo, eso algo existe. Si el personaje se pone atención todo el tiempo a sí mismo, está practicando egoístamente, está siendo egoísta, el ego se está volteando a ver a sí mismo. El personaje se voltea a ver a sí mismo. Eso no significa que el ego sea malo. El ego solamente es una herramienta que nos permite identificarnos como un ser individual. El ego es la cualidad que nos permite entender que somos un individuo dentro de una comunidad. Si no tuviéramos ego, no tendríamos la capacidad de distinguir la diferencia entre nosotros y las demás personas. En el punto en el que estamos en este momento, el ego es necesario y es útil para poder existir y coexistir en esta sociedad, en este mundo. El ego no es bueno ni es malo, el ego simplemente es una herramienta. Cuando queremos definir que la persona está siendo egoísta, hay que dejar de referirnos a es el ego. Cuando queremos establecer una situación para comprenderla, nos va a ser más útil empezar a pensar, esto es el personaje que he creado o que he permitido o que se ha creado alrededor de mí durante toda mi vida. Quien cree que es ingeniero o que es doctor o que es astronauta o que es licenciada o que es doctora, todo eso es el personaje y todo eso son creencias. Y las creencias se pueden cambiar, las creencias se pueden transformar. Esa descripción que escribimos de el personaje la podemos borrar y podemos crear algo totalmente nuevo. ¿Quién lo crea? La conciencia. ¿Quién realmente somos? Una conciencia. Esa que un día despertó y no reconoció nada
y no reconoció a nadie y empezó a permitir que la información entrara, pero que sabe de alguna manera que hay algo más. Esa es la conciencia. Le decimos de pronto la voz de la conciencia, esa voz que nos dice, detente, no lo hagas. Ese soy yo, ese es el verdadero yo. Cuando tú te hablas y te dices, detente, no lo hagas, o adelante, hazlo. Esa es la conciencia, hablándole al personaje, diciéndole que puede hacerlo o que no debe hacerlo. Cuando realmente comprendemos que la experiencia es solo la experiencia de un personaje, entonces podemos reescribir al personaje y convertir a ese personaje en lo que nosotros deseemos que sea. Por eso también es bien importante seguir las otras enseñanzas que nos dan sustento y nos dan valores y principios: la no violencia, la verdad, la contención, la compasión, la humildad, la honestidad, el constante estudio, el autoconocimiento, la moderación, la austeridad, la limpieza, la fe. Practicar con disciplina, practicar, volvernos fuertes, aprender de la concentración. Todas estas enseñanzas crean un sustento, una base fuerte, una base sólida, para que cuando estemos creando un personaje, para que cuando nos demos cuenta que en verdad podemos crear al personaje que deseamos, estemos soportados por esa base. Y entonces vamos a crear un personaje no solo poderoso en las cualidades o habilidades, sino confiable, consciente, despierto. Y después iremos ascendiendo todavía más, creando personajes mucho más elevados. Pero todo eso siguen siendo personajes, todo eso siguen siendo creencias. Mientras estemos atados a un cuerpo y tengamos una mente, todo lo que esté sucediendo son creencias. Y las creencias se pueden modificar. Es grandioso, de verdad es grandioso. Todo esto es fantástico. Y es entenderlo, es alcanzar un nivel superior en el estado de conciencia. Es despertar, es independizarnos del personaje que creíamos ser. Y eso es fantástico. No estamos atados a nada. Si nos gusta nuestro personaje, fabuloso. Si no nos gusta nuestro personaje, podemos cambiarlo. Podemos ser lo que deseemos. Hay que tener bases sólidas. Por eso también es importante toda la demás enseñanza. Hay que tener bases que nos permitan elevarnos en un suelo firme. Si no tenemos bases y queremos elevarnos, no podemos empujarnos, no hay nada en donde construir. Necesitamos cimientos para poder elevar esa construcción. Si no tenemos ese lugar sólido para poder edificar, se va a caer lo que estemos edificando. No vamos a creer realmente lo que estamos haciendo. Si no creemos, nada existe. Si creemos, todo existe. Si creemos en el personaje, ese personaje existe. Si creemos que podemos modificar al personaje, ese personaje se va a modificar. Si creemos en las bases, ese personaje que estemos creando se va a elevar muchísimo. Pero sigue siendo un personaje, creencias. ¿Quién en verdad soy? Soy una conciencia. Soy un ser consciente. Ese ser consciente habitando en un cuerpo, ahora mismo, teniendo una mente. El cuerpo es una extensión, es una manifestación del alma, es una extensión energética manifestada del alma. El cuerpo está conectado al alma.
El alma puede transformar al cuerpo. La mente es una herramienta de procesamiento de datos. La mente puede ser entrenada. La mente es increíblemente poderosa. No necesitamos transformarla, necesitamos entrenarla y necesitamos aprender a usarla. Es una súper computadora. Es increíblemente poderosa, pero no sabemos usarla. La mayoría no tenemos el entrenamiento para usarla y solo nos basamos en lo que creemos, en lo que nos hemos creído durante lo que llevamos de vida. Y si lo que hemos aprendido nos ha hundido, nuestra mente se va a ver acostumbrado a eso y va a seguir alimentando esa experiencia. El tema, los temas, las creencias, todo es creencia. Todo, absolutamente todo lo que está sucediendo es la creencia de un personaje. Somos un personaje y este personaje puede crecer, puede cambiar, puede ser un gran personaje o puede hundirse o puede deshacerse, romperse si lo permitimos. Pero es un personaje, e incluso un personaje que se derrumba y se rompe cuando la conciencia lo ve y la conciencia se da cuenta, yo no soy ese personaje. Se puede levantar y se puede volver a ser. Si creemos en el personaje y creemos que eso es todo lo que existe, estamos en un nivel de conciencia en donde solamente entendemos eso. Pero si empezamos a vislumbrar que somos algo más que ese personaje y que lo que le pase a ese personaje solamente es parte de la historia que hemos estado creando y que solamente es una creencia, podemos empezar a transformar a ese personaje. Te lo repito, incluso un personaje roto, destrozado emocionalmente, que es lo más complicado, se puede rehacer. Puedes rehacer a tu personaje como tú quieras. No necesitas creerme, necesitas creerte a ti. Yo solo te estoy compartiendo una información. Si te es útil y te funciona, fantástico. A mí me ha funcionado mucho. Los temas, creencias, personaje. Está en tus manos. Una vez que tenemos la información y una vez que comprendemos la información, se vuelve nuestra responsabilidad lo que suceda con esa información y con ese personaje. Todo lo que nos pasa es nuestra responsabilidad. Todo lo que está sucediendo lo estamos creando y lo estamos creyendo. Entonces es importante creer en algo mucho mejor. Cree en algo grandioso para tu personaje. Moldea tu personaje. Ama a tu personaje. Disfruta mucho a tu personaje. Elévate. Despierta. Eres conciencia. De eso se trata. No te quiero convencer de nada. Solo te quiero compartir información que para mí es importante y que a mí me ha sido útil. Ojalá te sirva. Ojalá encuentres respuestas en esto. Te agradezco mucho. Namaste.